Vida de Lavoisier, el padre de la química moderna. Habíamos comenzado la clase anterior sobre sus primeros inicios y el primer ejemplo, digamos, de su pensamiento científico al analizar el mesmerismo, ese magnetismo animal del cual se estaba haciendo abuso con poco respaldo científico, y como él, junto con Benjamin Franklin y Guillotin, pudieron descartar su seriedad, ¿no? Y cómo esto provocó el resentimiento que después, bueno, va a tener lamentables consecuencias sobre Lavoisier, ese resentimiento en gente como Marat y Brissot. Y antes de terminar con ese episodio, vamos a compartir el siguiente fragmento del artículo que escribió Lavoisier sobre el mesmerismo. Esto está citado en un libro muy interesante del escritor Smart Bell, llamado Lavoisier en el año 1 de la Revolución, que ya lo citamos en la clase anterior, y vamos a citar algunos fragmentos más a lo largo de esta clase, ¿no? Madison Smart Bell. Decía Lavoisier, el arte de sacar conclusiones de experimentos y observaciones consiste en evaluar probabilidades y calcular si son lo bastante altas y numerosas como para constituir pruebas. Hay un primer pensamiento científico moderno de evaluar cuidadosamente las probabilidades y cuán altas son. Este tipo de cálculo es más complejo y difícil de lo que se piensa. Exige gran sagacidad y por lo general no está al alcance del común de los mortales. O sea, esto de tomar conciencia de que el cálculo de probabilidades está relacionado con el cálculo de errores y digamos, errores estadísticos y errores sistemáticos, como los llamaríamos hoy en día, del grado de certeza que podemos tener en cuanto a que si tenemos en cuenta todas las variables relevantes del problema, de todo esto, la ecuación nos indica que es consciente, ¿no? Y que es un problema difícil. Pues bien, los errores de este tipo, en este tipo de cálculos, son la base del éxito de charlatanes, brujos y alquimistas. Justamente los errores en este tipo de cálculo. ¿Por qué? Y porque induce una falacia. Muchas veces, ya sea haciendo mal uso de la lógica o mal uso de las probabilidades, es en lo que se basan este tipo de personajes, ¿no? Y sigue Lavoisier. Y análogamente, en épocas pasadas, del de magos, encantadores y en general de cuantos se han engañado a sí mismos o tratan de abusar de la credulidad del vulgo. O sea, categórico en su precisión y moderno, sobre todo. Muy bien, retornando con algunas cuestiones o pinceladas sobre la vida de Lavoisier. Luego de casarse, em, la dote matrimonial le posibilitó a Lavoisier instalar un laboratorio muy bien equipado. Como creo que anticipamos en la clase anterior, la esposa estaba también muy interesada por la ciencia, lo asistía, tomaba notas del laboratorio e incluso también, partiendo de sus conocimientos del inglés, me refiero a la esposa, tradujo varios escritos. Recordemos que, bueno, que en Inglaterra estaban pasando cosas. Pensemos en Joseph Priestley, eh, o, bueno, eh, el ensayo de un científico del cual no hemos hablado, pero bueno, el llamado Richard Kirwan, un científico irlandés que había escrito una obra titulada Ensayo sobre el flogisto. Recordemos que el flogisto era una teoría que estaba siendo altamente considerada en esa época, de la mano entre otros, de Joseph Priestley.
Perdón. Em, Acá en la imagen de fondo de esta diapositiva está una foto del laboratorio de Lavoisier, que está actualmente, digamos, lo que es el Museo de Artes y Medidas de en París, donde están buena parte de instrumentos originales utilizados por Lavoisier. ¿Mm? Acá podemos ver algunos de ellos. Bueno, Lavoisier fue elegido miembro de la Academia de Ciencias en 1768. Si recordamos, eh, su fecha de nacimiento, 1743, era muy joven, tenía este, escasos 25 años. Bueno, en 1776, coincidiendo con el año de la independencia norteamericana, asume el cargo de director estatal de los trabajos para la fabricación de la pólvora, debido a, por un lado, sus conocimientos de química y por otro lado, sus ya ampliamente demostradas capacidades para lo que es la gestión, ¿no? Y por otro lado, esto es algo como un paneo de algunos cargos importantes que tuvo previo a la Revolución Francesa, aunque ahora vamos a volver cronológicamente un poco atrás. Él en 1789 pasa a ser miembro de la comisión para establecer nada menos que un sistema uniforme de pesas. Esto es como una especie de antecesor de lo que después se conocerá como la Conferencia General de Pesas y Medidas, que sigue teniendo sede en París. Lavoisier, por supuesto, en esta comisión recomienda fuertemente el sistema decimal, el cual va a ser adoptado luego de la Revolución Francesa, cosa que no va a ser así en Inglaterra, ¿no? Eh, Posteriormente a la Revolución Francesa, en 1791, toma el cargo de comisario del Tesoro. Él lo que trata es de introducir reformas en el sistema monetario y también impositivo francés, y también cambiar métodos de producción agrícola para hacerlo más. Porque el tema es que acá, en los últimos años de la monarquía y en los primeros de la Revolución, hubo mucha hambruna en Francia. Hubo unas crisis de producción, entonces, utilizando su método científico, digamos, Lavoisier intenta modernizar la producción, los métodos de producción agrícola. Él, más allá de, como comentamos en la clase pasada, algunas cuestiones que uno puede, digamos, cuestionar, ¿no? O sea, valga la redundancia, de, por ejemplo, la Fermé General, que hablamos, esta agencia privada de reducción de impuestos, pero Lavoisier pensaba siempre como un científico, ¿no? Más allá de sus remuneraciones y demás, él también quería llevar, digamos, racionalidad a todos los estamentos en los cuales él tuviera parte, ¿no? Ya sea para fabricar eficientemente pólvora, para establecer un sistema eficiente de unidades, para establecer un sistema eficiente de recaudación de impuestos, ¿m? Y para establecer un sistema eficiente económico, ¿m? Lamentablemente, alguna de estas actividades le va a traer problemas. Muy bien, vamos ahora. Lo anterior fue un pequeño paneo sobre actividades públicas importantes de Lavoisier. Vamos a ir un poquito para atrás de nuevo. Volvemos a principios de la década de 1770. Eh, Lavoisier todavía no había cumplido los 30 años, en 1772 tenía 28 años. Eh, Él, bueno, junto con Marianne, su esposa, está trabajando en su laboratorio. Empieza a ver que hay muchas cosas que a él le cierran de la hasta ahora incipiente química, que se va desprendiendo la química de la vieja alquimia, pero con algunas ideas que a Lavoisier no le cierran desde el punto de vista científico.
en particular la teoría del flogisto. Y, y bueno, empieza a hacer experimentos. Él empieza a hacer experimentos con eh, la calcinación de elementos, la combustión de elementos. Estaba toda una teoría en donde, digamos, el flogista era como una sustancia que en principio pesaba y que era liberada o absorbida en distintos procesos de intercambio de calor, de combustión y demás, ¿no? Entonces, el 1 de noviembre de 1772, em, cuando tenía a medio hacer una serie de experimentos, pero ya bastante persuadido de lo revolucionario de muchos de sus mm, descubrimientos preliminares, ¿no? Es una época en donde ya, digamos, bueno, ya esto ya lo vimos con Newton y Leibniz, digamos, 100 años antes, digamos, el tema de la preeminencia sobre quién descubrió primero tal cosa o a quién se le ocurrió primero tal idea, esa competencia em, que a veces tiene carácter nacional digamos, local o a veces carácter internacional. Em, entonces, Lavoisier lo que hace es entregar ese día una en francés plique jeté, o traducido al español una plica, que si uno va al diccionario, una plica es un sobre cerrado y sellado que uno, bueno, entrega, guarda, ¿no? Para ser abierto un cierto tiempo después, ¿no? Entonces, esto se lo entrega al secretario de la Academia de Ciencias, ¿no? Ahí en París. Esto es el 1 de noviembre. Él en ese sobre eh, comenta algunos de los experimentos que ya había empezado a hacer. Por ejemplo, cuando, digamos, combustiona fósforo y se forma ácido fosfórico, lo que ocurre es que el peso del producto, o sea, del ácido fosfórico, es superior al peso del fósforo original, ¿no? A pesar de que supuestamente eso libera calor. Entonces, por supuesto que no hay que confundir calórico con flogisto. Son conceptos primos hermanos, pero no es exactamente lo mismo. Eh, Acá en este caso, digamos, eso es algo que contradecía la teoría del flogisto, porque es algo que libera una sustancia y sin embargo aumenta de peso. Lo mismo con la calcinación del azufre. Em, esta, em, digamos, esta contradicción, ¿no? O sea, incluso em, había quienes, por adherirse a la teoría del flogisto, estaban forzando esa teoría para poder explicar por qué una sustancia puede, digamos, ganar peso al perder flogisto. Para Lavoisier le parecía inconcebible esto. Eh, Ahora vamos a mencionar, em, digamos, asociado al flogisto está la teoría de Stahl, del cual vamos a hablar en un par de minutos. El sobre el sobre sellado, tenía como título sobre la causa del incremento de peso de los metales y otras sustancias cuando se calcinan. Entonces dice, en un fragmento dice lo siguiente, ¿no? Hace unos 8 días descubrí que el azufre, cuando se quema, lejos de perder peso alguno, gana algo más. Es decir, que de 1 libra de azufre podría extraerse mucho más que 1 libra de ácido vitriólico. Ácido vitriólico es la palabra que se usaba en esa época para denominar al ácido sulfúrico. Eh, es una reacción bastante análoga a la del ácido fosfórico, ¿no? Hecha la extracción en la humedad del aire.
Acá escribí cuál es la fórmula, ¿no? Para esa reacción. ¿Cuál es la ecuación? Es azufre más una molécula de oxígeno genera una molécula de ácido sulfúrico. Bueno, lo mismo ocurre con el fósforo, como habíamos dicho antes. Este aumento de peso, sigue Lavoisier, se debe a la prodigiosa cantidad de aire que se fija durante la combustión y que se mezcla con los vapores. Y acá es donde está una de las claves de la cuestión. O sea, esta concepción de aire que se fija. Pensemos que hasta ese momento la mayoría de los químicos, hasta ese momento, pensaban que el aire era una sustancia inerte, una sustancia que no reaccionaba. Eh, Justamente lo que venía a reemplazar llamémosle esa inercia del aire, digamos, era el flogisto, ¿no es cierto? Acá Lavoisier introduce el concepto de aire que se fija durante la combustión. Y que, bueno, se puede mezclar con los vapores. Por supuesto, estamos en la prehistoria de la revolución que va a llevar a cabo Lavoisier, ¿no? Bueno, continúa Lavoisier, dice en este escrito, en el sobre, que se abrió un tiempo después, no mucho tiempo después, pero bueno. Este descubrimiento, confirmado con algunos experimentos que considero decisivos, me ha hecho pensar, dice Lavoisier, que lo que se observa en la combustión del azufre y del fósforo perfectamente podría tener lugar con todos los cuerpos que adquieren peso mediante la combustión y la calcinación. Y estoy convencido de que el aumento de peso de las cales metálicas obedece a la misma causa. Metálica es justamente esto que se logra cuando uno calcina un metal, que en la mayor parte de los casos significa cuando uno oxida un metal, ¿no? Continúa. El experimento ha confirmado plenamente mis conjeturas. He hecho la reducción del ditargirio, en este caso nuevamente, ¿no? Ditargirio, una palabra que denomina al óxido de plomo. Este, Así que fíjense que es todo muy análogo, ¿no? Óxido, digamos, el ácido sulfúrico, este, em, el ácido fosfórico, el óxido de plomo, son fórmulas bastante parecidas. Bueno, he hecho la reducción del letargirio en recipientes cerrados con el aparato de Hales. Ahora vamos a ver qué es este aparato y quién fue Stephen Hales. Y he observado, continúa Lavoisier, que en el momento del paso de cal a metal se desprende una cantidad de aire considerable que forma un volumen al menos 1000 veces mayor que la cantidad de ditargirio usada. Bueno, ¿qué es esto de que está hablando, no? Bueno, para empezar, ¿qué es el aparato de Hales? Acá hay una imagen del aparato de Hales. Acá hay un canal neumático, acá hay un bulbo colgado, ven que está colgado de una barra, ¿no? Stephen Hales fue un inglés que era clérigo, pero también era botánico y químico. Em, Stephen Hales, bastante mayor, bastante anterior a Stahl, consideraba, bueno, John Stahl, del cual todavía no hemos hablado, que ahora vamos a hablar, em, que consideraba, como les dije, entre tantos otros, consideraba que el aire era inerte, o sea, no podía reaccionar. Stephen Hale fue un adelantado, porque él sí consideraba que al menos una parte del aire podía, eh, en el lenguaje de la época, fijarse en la materia orgánica e incluso también en parte de la materia inorgánica, ¿no? Al menos una parte podía fijarse, o sea, en lo que en términos modernos diríamos una parte puede reaccionar, ¿no?, con la materia orgánica y en parte la inorgánica.
Em, la reducción del ditargirio, en este caso, es extraer, ¿no?, el aire fijado, ¿no?, en este caso en el óxido de plomo, y ver cuánto es lo que sale. Bueno, lo que acá medía Lavoisier, que en este caso el aire que se liberaba era 1000 veces mayor, el volumen, perdón, ¿no?, el volumen del aire, al menos 1000 veces mayor que la cantidad de litargirio usada. O sea, estamos hablando de cómo hacer para fijar y liberar aire. Es lo que Lavoisier está, en lo que Lavoisier está incursionando. Continúa siempre el mismo fragmento, ¿no? Este descubrimiento me parece, dice Lavoisier, uno de los más interesantes que se han hecho desde Stahl. Y acá es donde aparece Stahl explícitamente, y ahora que aparece explícitamente, comentamos un poquito quién fue Georg Ernst Stahl, también alguien que vivió mucho antes que Lavoisier, un poquito antes que Hales, fue médico y químico, nació en Ansbach, en Alemania, en 1659, y falleció en Berlín, en ese momento en el Reino de Prusia, en 1734, y que fue, digamos, el padre de la teoría del flogisto, que después va a tomar em, otros, bueno, Priestley y otros, pero bueno, el padre, digamos, es Stahl. Em, a su vez, derivado, digamos, de un principio anterior que se llamó el principio de inflamabilidad, que es un principio, digamos, que surgió en un contexto más alquímico, ¿eh? Concretamente por un médico y alquimista alemán, Joachim Becher, nacido en Alemania, en Spire, y fallecido en Londres, eh, anterior a su vez a Georg Stahl. Digamos, ustedes saben que los alquimistas utilizaban mucho el concepto de principio, ¿no? Los principios, o en este caso el principio de inflamabilidad, lo introdujo en su momento Becher para explicar justamente estas reacciones, ¿no?, de combustión y reacciones en general de los metales. Esto lo toma Stahl, lo moderniza un poco, este principio de inflamabilidad lo transforma en la teoría del flogisto, pero bueno, como les dije, em, él consideraba que el aire era inerte, cosa que Hales no lo va a hacer así, y Lavoisier mucho menos, por supuesto. Entonces, bueno, retomando el escrito de Lavoisier, dice Lavoisier, este descubrimiento me parece uno de los más interesantes que se han hecho desde Stahl. Y como quiera que en las conversaciones con los amigos resulta difícil no dejar escapar algo que podría enfilarlos en el camino hacia la verdad. He creído necesario depositar el presente documento en las manos del señor secretario de la Academia hasta hacer públicos mis experimentos. El tema es que Lavoisier consideraba que todavía tenía un trabajo por delante para mejorar sus descubrimientos, sobre todo en precisión y en contundencia, ¿no? Cuando uno habla de calcinación, es interesante hablar un poquito de eso. Vamos a hacer como un mini paréntesis entre comillas. Em, y vamos a hablar de este aparato. Este es un dibujo que ahora, bueno, pertenece a lo que se llaman los archivos Charmet. Este es un dibujo de una lupa, ¿no?, que utilizó Lavoisier. Acá está el texto original de este dibujo. Este es un dibujo de la época, digamos, de fines del siglo XVIII, eh, escrito por un tal Charpentier y dirigido a un tal Monsieur de Trudel. Dice: dibujo en perspectiva de una gran lupa formada por dos espejos de 52 pulgadas de diámetro cada uno. Piense que 52 pulgadas es más de 1,5 metros. Fíjense la magnitud de todo esto.
Cada uno, bueno, fundidos en la manufactura real de Saint-Gobain, curvados y trabajados sobre un casquete esférico de 16 pies de diámetro por Monsieur de Bernier, controlador de puentes y calzadas, puestas luego una contra otro por la parte cóncava, llenando el espacio intermedio con espíritu de vino. Por acá. Uy. Dicho espacio de 4 pies de diámetro y más de 6 pulgadas de espesor en su centro. O sea, estamos hablando de más de 1 metro de diámetro en el espacio ese y cerca de 20 centímetros de espesor. En el centro, ¿no? Pues bueno, al ser una, digamos, cóncavo, el espesor va cambiando. Dicha lupa se construyó según diseño de la Academia Real de Ciencias, bajo la dirección de Monsieur Turden, académico honorario de la misma, a la vista de los señores Montigny, Maquet, Brisson, Cadet y Lavoisier, nombrados comisarios de la Academia, llamada La Montura. Fue ideada por Monsieur de Bernier, perfeccionado el proyecto y ejecutado por Monsieur Charpentier, mecánico del viejo Louvre. ¿Okay? Y acá está el dibujo. Fíjense, acá se ve claramente, acá están los tamaños de las personas frente a el tamaño de estas lupas, estos lentes. Estos lentes, cada uno tiene líquido, como dice acá la descripción, el espíritu de vino o alcohol. La lente mayor, lente menor B. Esta lente acorta la distancia focal. Acá está el metal que se quiere calcinar. Se concentran los rayos del sol. Por acá está el centro de movimiento horizontal de la máquina. Después tenemos la manivela de movimiento horizontal. Por acá. La manivela de Luego por acá, esta que está acá, es la manivela de movimiento vertical. Fíjense la complejidad del sistema. Por acá está el tornillo de aproximación o alejamiento entre las dos lentes. Esto va a variar la distancia focal de forma tal de asegurarse poder, una vez que uno busca la muestra, también uno puede jugar con esto para que los rayos se concentren exactamente donde está la muestra. Luego tenemos por acá el portaobjeto, también movible, hacia arriba y hacia abajo. Acá se pone el metal que se quiere calcinar. Con avance y retroceso paralelo a la plataforma e inclinable según la altura del Sol. Con avance paralelo a los rayos solares. Pues claro, el Sol va rotando, también uno puede ir, digamos, van rotando entonces por ende los rayos, va rotando el foco y por lo tanto uno también puede ir, en lugar de mover estas lentes grandes, uno puede ir moviendo la muestra. Acá está la plataforma o carromato, que es donde se soporta la máquina y los propios operadores. Está, por otro lado, las ruedas del carromato, dice, con tendencia al centro de movimiento por sus ejes, con rodaduras sobre flejes de hierro incrustadas en círculo alrededor de un disco de piedra. Y finalmente, una escalera de acceso al carromato apoyada en 2 rodillos excéntricos. Bueno, ahí tenemos el aparato que usaba Lavoisier para hacer buena parte de sus experimentos de calcinación. Esto obviamente estaba fuera de su laboratorio. Esta lente que se describe aquí es lo que se llama la lente de Schirnhausen, que fue el inventor de esta lente. Entonces, digamos, el desafío de Lavoisier era combinar el aparato de Hales, ¿no?, para poder extraer los gases cuando uno quería liberar ese gas fijado, combinar el aparato de Hales con la lente de Tilshausen. ¿Por qué? Porque en el aparato de Hales
esta campana tiene que ser hermética para que uno pueda extraer todos los gases liberados cuando uno calienta la muestra. Ahora, si se raja la campana esta de cristal, se escapan los gases y uno acá no puede medir. Lo que mide acá no es, digamos, no es la cantidad total de gas liberado. El tema es que eh, inicialmente las campanas estas se rajaban por el calor enorme que proyectaba estas lentes, ¿no? Con lo cual no se podía medir la cantidad de gas liberado. Pero bueno, de a poquito Lavoisier fue perfeccionando tanto los materiales de las campanas como la intensidad de los radios de las lentes, de Schirrhausen, etc. Em, por ejemplo, en febrero de 1773 trató de calcinar plomo. En este caso, calcinar significa fijar el aire, transformar en óxido de plomo, calentando una retorta. La retorta es eso que se usa tanto en los laboratorios de química, donde hay digamos, como una especie de recipiente de vidrio grueso que termina en un caño más finito, ¿no? Esta retorta estaba en un horno común, o sea, la retorta se rompió, pero en un horno común, no era en este aparato que vimos antes. Así que finalmente tuvo resultados experimentales parciales, no, digamos, no con el respaldo que él hubiera querido, pero finalmente decidió, el 21 de abril de 1773, hacer público, digamos, sus experimentos, ¿no? Al respecto. Esto, 21 de abril de 1773, es más o menos casi 6 meses después de cuando había entregado el sobre lacrado, ¿no? Bueno, entonces hay que escribir ahora sí, algún fragmento. Les voy a compartir algunos fragmentos de esa publicación, ¿no? Publicación literalmente, o sea, bueno, por definición de publicación, hacerlo público. Dice, si en lugar de hacer estos experimentos al aire libre, los hacemos en un volumen de aire encerrado dentro de una campana de cristal invertida y colocada en una cuba, e interceptamos la comunicación con aire de la atmósfera hasta que los metales se reduzcan a cal, el volumen del aire disminuirá y el aumento de peso resultará ser más o menos igual a la cantidad de aire absorbida. Estamos hablando de la calcinación y por ende fijación de aire. Entonces, aumenta, la muestra aumenta de peso, donde los metales se transforman en cal, en la noción general de cal, ¿no? Entonces aumenta de peso y la cantidad de aire remanente disminuye y es igual, más o menos, porque bueno, la predicción de la Lavoisier no era toda la que él hubiera querido, es igual a la cantidad de aire absorbida. Si por medio de un cristal de quemar o de cualquier otro procedimiento del cual daré detalles, logramos reducir esos metales, es decir, hacerlos pasar del estado de cal al de metal, o sea, el proceso inverso, enseguida liberarán todo el aire absorbido y perderán al mismo tiempo el peso adquirido. El resultado obvio de estos experimentos es, en primer lugar, que una cal metálica no es más que el propio metal combinado con aire fijo. Bueno, esta frase es revolucionaria para la época. O sea, es el confirmar que estas reacciones implican al aire, involucran al aire. Que no hay que introducir un flojisto ni nada por el estilo. En segundo lugar, ¿no? Que la reducción metálica consiste únicamente en el desprendimiento del aire presente en las calas metálicas. Y tercero, que el aumento de peso de los metales obedece al aire fijo presente en la atmósfera. Entonces, Lavoisier empieza a llamar a este aire
que se fija en los metales, aire fijo. Y no está diciendo que el aire se compone exclusivamente de este aire, para esto es un trabalenguas, pero digamos, bueno, esto también está citado en este mismo libro que yo les recomiendo leer, de Madison Smart Bell, la voy a hacer en el año 1 de la Revolución. Para Lavoisier, el aire fijo no necesariamente es igual al aire. ¿Qué quiere decir? Que quizá el aire se componga de aire fijo más otras cosas. ¿Ok? Bueno, 2 semanas después de esta publicación, entonces Lavoisier pide que se abra el sobre sellado que había entregado ya 6 meses antes para certificar y que la academia certifique que fue en noviembre del año 72 en donde a él se le ocurrió estas ideas y ya había empezado a hacer estos experimentos. ¿Ok? Así que esto es algo muy, muy importante. Este, es un año muy importante ¿no? El 72/73 es un año muy importante en la historia de la química. Vamos a parar acá.